Con mi primer hijo predilecto, el Papa Juan Pablo II, que hoy delante de mi imagen, en el mismo lugar donde me aparecí, ha venido en peregrinación de amor y de oración, os quiero a todos espiritualmente unidos, recogidos en torno a vuestra celeste capitana. Mirad al Papa, da ejemplo de oración. Rezad con frecuencia la oración del Santo Rosario, que también aquí vine a pediros. Si no se consigue aún resolver los más graves problemas para la Iglesia y para el mundo, a pesar de todos los medios humanos puestos en práctica, es señal de que debéis poner ya, ahora, toda vuestra confianza en la fuerza de la oración. Mirad al Papa, da ejemplo de fidelidad. Estad todos unidos con él para testimoniar la vida de mi Hijo Jesús y en el anuncio fiel de la verdad del Evangelio. Sed vosotros un fuerte eco de su palabra, que debe ser siempre escuchada, difundida y seguida. Mientras esta luz permanezca encendida, caminad todos detrás de la segura estela de tan gran esplendor, porque pronto las tinieblas podrán hacerse más densas sobre el mundo y en la Iglesia. Mirad al Papa, da ejemplo de fortaleza, avanza por doquier sin miedo, con la fuerza de su gran amor de pastor universal. No teme críticas ni obstáculos, no se detiene ante las amenazas y ni ante los atentados. Conducido y defendido por mí, recorre la vía que le he trazado, como un niño confiado que se deja llevar siempre en brazos. Y así sube a diario su doloroso calvario, llevando una gran cruz para el bien y la salvación de todos. Cuanto ahora está viviendo, le fue ya predicho por mí. Tened confianza y esperanza, tened valor y paciencia.